Mi lugar favorito son los brazos de papá. Qué canto tan precioso. Amén. Ayer veía yo una publicación, alguien publicó: mi pasión es correr. Y yo me quedé pensando, ¿cuál es mi pasión? Yo tengo 42 años, aunque no crean, haciendo deporte, pero estoy más ruquito, más chavalón. Y tengo 42 años haciendo deporte y corriendo, pues te diría 34. Pero no es mi pasión. No es mi pasión. Dios sabe que no es mi pasión. Corro porque me gusta, corro por salud, corro porque disfruto correr. Me gusta correr y me gusta ganar. Ayer me decía Ángel, ¿qué se siente subir al podio? Pues son tus 5 minutos de gloria, ¿verdad? De carne, de vanagloria. La verdad, o sea, cuando escuchas tu nombre y subes y humildemente te digo, de las últimas 15 carreras, en 11 gané. En los 3 primeros lugares. Y sí se siente suave, Ángel, pero no es mi pasión. Estaba pensando hace ratito cuando Alois hablaba, varios de mis trofeos que gané a base de sudor se me quebraron. La otra vez moviendo un mueble ahí de un cuarto que tengo medio adaptado como oficina, los angoloteé de más, se vino uno de los trofeos de cristal bonito, ¡pum! 1000 pedazos. ¿Y qué crees que hice? ¿Para la basura? No, lo junté en pedacitos, dije, para ver si luego lo pego. Pues son más de 1000 pedazos, yo creo. Vidrio, o sea, bonito, grandote, bonito, pero ahí lo tengo en una bolsa. Y luego otro se me cayó también y se quebró. Y luego vine una vez, traje uno aquí, hablé del maratón de la fe y hablé del maratón. Comparé un maratón, Ángel que ha corrido maratón, ¿verdad?, con la vida cristiana, que no es fácil, es difícil un maratón, pues la vida cristiana es así. Y yo estaba hablando, lo agarré ya para irme, se me dobló, se cayó, ¡prum!, se quebró. ¿Lo tiré? No, ahí lo tengo, quebrado, porque eso me recuerda algo, que esos premios, esas medallas, esos trofeos, esos galardones del mundo son chafas, pasajeros, debiluchos, y no se comparan con el premio de Dios, con el galardón eterno que Dios tiene para ti y para mí. Por eso los tengo ahí, para recordarme. Fui a la oficina de Alois y Carla hace 3-4 meses y Alois tiene ahí unos trofeos bonitos, grandotes, bonitos, arrumbados. Que costó trabajo ganarlos, sí, pero a fin de cuentas ahí los tengo yo, nadie los ve, o sea, también quebrados, fíjate nomás. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué verdaderamente es tu pasión? Y yo he escrito en las redes, porque yo tengo hermanos santos de Dios de contacto en las redes, pero también tengo, ay Dios mío, o sea, gente fichitas, ¿verdad? O sea, que no son cristianos. Y yo publico mi pasión y me predico aquí en fotos que me toma acá Jaciel o Gadiel, aquí con micrófono. Mi pasión, predicar la palabra de Dios. Y eso nos compromete a ti y a mí. Cuando la gente se entera que eres cristiano, te compromete a portarte bien, ¿verdad? Te tienes que portar bien. Tenemos que portarnos bien. Yo de los primeros que le digo a la gente, yo soy cristiano, yo soy ministro, yo predico la palabra, yo no mentir, no robar, no traicionar. Y le digo a la gente, a mí me molesta la gente mentirosa, me molesta que me echen mentiras, a mí me molesta. Pero el tema no es ese, ¿ok? Sonrían. El tema es mi lugar favorito. ¿Cuál es tu lugar favorito?
¿Cuál es tu lugar favorito? Los brazos de papá. Los brazos de papá. Yo pienso cuando era joven, pues yo acepté a Jesucristo a los 18 años. Imagínate, en las damas de las más difíciles, y sobre todo que un chavo de esa edad acepte a Cristo. Yo caí redondito, yo me hice un chillón profesional. Yo no lloraba, no, que voy a llorar. Iba a la iglesia y yo me ponía hasta así, para no caerme. Así me ponía y me ponía y me ponía y me ponía y me ponía, y hasta que no soportaba estaba chi al ratito. Chi, Dios me quebrantó y yo era. Cuando más herido vienes a Cristo, más chillón eres, porque tu alma está drenando. Es sano llorar. No le digas a nadie, no llores. No, que déjalo que llore. Si está llorando por dolor, por decepción, por angustia, por alegría, por lo que sea, déjalo llorar. Llorar, Dios lo creó. Dios creó el llorar para drenar el alma, para descansar. Por eso cuando tú y yo chillamos, ¿cómo terminas? Relajado, descansado, con paz y hasta dormidito, te echas una siestecita. Y Dios también trabaja en el sueño, porque también el sueño es parte que Dios creó. Es donde se regenera el organismo. Los que hacen deporte saben. Es donde se te regenera el que no duerme casi, por eso se enferman. Hoy mi tema es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Qué hermoso tema. La verdad que la gracia de Dios, hermano. Mira, para que veas que te va a gustar el tema. Tú y yo somos a veces nos portamos mal, ¿sí o no? Ay, yo no, con tu carácter horrible, sí, ¿cómo no? No estoy diciendo que robes, mates, adulteres, violes o trafiques, no, que nos portamos mal, somos groseros a veces. ¿Cuántos aquí han sido groseros? ¿Cuántos siguen siendo groseros? A veces, ¿verdad? O sea, nos portamos mal, es a lo que me refiero. Pórtate bien. No me refiero a que, ay, no, yo no robo, yo no. A veces, ¿verdad? Y el tema te va a gustar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios sabe cómo eres. Dios sabe cómo eres. Dios sabe tus inquietudes más profundas y tus travesuras más horribles, vergonzosas, que tú dirías, trágame tierra. Si nos enteramos aquí de lo que a veces piensas, ni siquiera te voy a decir qué haces, ¿qué piensas? Porque a veces pensamos cosas que no debemos de pensar, hacemos cosas que no debemos de hacer, y Dios lo sabe. Sin embargo, Dios te ama, te recibe, te acepta, te sigue ayudando para que sigas transformando. ¿Por tu linda cara? No, por su gracia. ¿Y a dónde vamos tú y yo? A los brazos de papá. Y yo te decía, a los 18 acepté a Jesucristo y lo conocí, y cada que hay problemas siempre tú y yo recurrimos a Jesucristo, recurrimos a Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo viví en este mundo sin Cristo? 18 años de mi vida difíciles sin tener a Jesucristo. Es lo más horrible de un ser humano, que esté alejado de Dios. ¿Cómo pude vivir yo sin Cristo? Hoy tú y yo tenemos problemas, recurrimos a Cristo. Pero ¿qué pasa a la gente de afuera que tiene problemas bien fuertes y no tienen a quién recurrir? Imagínate qué pobre gente. ¿Y tú y yo a dónde recurrimos? A nuestro lugar favorito. ¿Cuál es tu lugar favorito? Los brazos de papá. La gracia de Dios. Y la Escritura nos enseña un pasaje hermoso, que cuando yo he hablado de la gracia, he hablado de la gracia muchas veces, aquí y en otras iglesias. He hablado de la gracia y a veces toco nomás así rápido un pasaje y lo aplico rápido de la gracia, pero hoy quiero enfocarme, es la primera vez que me voy a enfocar, porque nos dan poquito tiempo, ¿verdad? Pero me quiero enfocar más en ese pasaje hermoso que nos enseña la Escritura y que se aplica perfectamente a lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Una buena ilustración acerca de la gracia de Dios la podemos encontrar en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Si retrocedemos 3,000 años atrás. 3,000 años atrás, imagínate, esto sucedió
tantito más de 3000 años atrás. Llegamos hasta la época de las antiguas dinastías y de los reyes de Israel. Y nos topamos con el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, en aquellos años nos vamos a regresar. Saúl murió en el año 1007 antes de Cristo, más 2000 de Cristo, ya son más de 3000 años. Era una época violenta en la que todos los miembros de la familia de un rey destituido, destronado, tenían terror y pavor porque normalmente eran exterminados. Cuando estaba un rey y ese rey perdía el reino y otra persona ocupaba ese reino, este nuevo rey normalmente exterminaba al 100% a toda la familia del rey destituido. ¿Para qué? Para que no tuviera problemas en un futuro cuando esos hijos chiquititos, bebecitos, crecieran, quisieran reclamar el reino. Por protección hacían eso. Exterminaban toda la estirpe, todo el linaje de ese rey que había caído. Imagínate nomás, qué época tan horrible. Todos los miembros de la familia del rey destronado vivían esos momentos con mucha angustia, con mucho temor, porque sabían que serían asesinados. Y muchos optaban por huir lejos. Cuando su papá, su abuelo, su tío, el rey, moría o lo mataban en guerra, toda la familia real huía. Muchos huían, y a los que no, los mataban. Y muchos huían lejos y ocultaban su identidad. Quiero que grabes esto. Huían lejos y ocultaban su identidad. Se escondían entre los pueblos lejanos y jamás volvían a decir: yo era nieto del rey Saúl. No, ¿por qué? Porque iba bajo pena de muerte decir esas palabras. Es decir, perdían su identidad, perdían su nacionalidad, perdían su patria, perdían sus amigos, perdían todo, sus bienes, todo. Saúl y su hijo Jonatán habían muerto después de una batalla y David fue elegido nuevo rey. Sabiendo ahora que David era el nuevo rey, todos los familiares de Saúl tuvieron miedo y muchos huyeron por temor a ser asesinados. Y leemos en 2 de Samuel capítulo 4 verso 4 que dice la escritura: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Segundo de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y de Jonatán, su padre, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En el apuro de la huida, el pequeño nieto de Saúl sufrió una caída que lo dejó cojo, inválido, paralítico por el resto de toda su vida. David y Jonatán habían pactado de cuidar la casa el uno del otro sin importar las circunstancias. Tú recordarás, los que conocen la historia, Jonatán, hijo del rey Saúl, era amigo íntimo del alma de David, que después llegó a ser rey. Y aquí usan tanta tontería, la nueva modalidad que está ahorita, para decir que Jonatán y David eran novios. ¿Sí sabías eso? ¿A cuántos sabían eso? Levanten su mano el que sabía. ¿Qué estupidez? ¿Qué tontería? Porque la escritura dice que se amaban, ¿verdad? Que se amaban.
David y Jonatán se amaban. Ahí está, qué tontería. Yo amo a mi amigo Alois y no, para nada. Para nada. A mí me gustan las mujeres, porque soy heterosexual. Raro, no sé. Ay, hermano, raro sería que un hombre aquí diga: ay, no, a mí no me gustan las mujeres. ¿Verdad? ¿Sí o no? Norberto, no te va a pegar Rocío. ¿Te gustan las mujeres, sí o no? Sí. Por eso, tu esposa, ¿pero te gustan las mujeres? Ya ven que si le pegan, luego aclaro. O sea, sí me explico, ¿verdad? O sea, yo tengo amigos que quiero, que tengo mi Nino, lo quiero, le digo cariño. Sí. O sea, y dice la escritura que se amaban y ellos dos habían hecho un pacto de amigos, un pacto de hermanos, un pacto de que si moría uno el otro iba a cuidar la familia de su amigo. Hicieron ese pacto de protección. Pasaron los años y Mefiboset llegó a ser adulto. Y recordando el rey David su amistad con su amigo Jonatán, que había muerto en combate, y recordando el pacto que había hecho David con su amigo Jonatán, David pregunta, y nos dice la escritura en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ve qué palabras preciosas? David recuerda el pacto que hizo con su amigo Jonatán y David dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Esta palabra misericordia se trata de la palabra hebrea Gesed, a menudo traducida en el Antiguo Testamento como misericordia, amor bondadoso o gracia. David no preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que merezca misericordia? No. Él dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Simplemente David preguntó si había quedado alguno para tenerle gesed, misericordia, gracia. 2 de Samuel capítulo 9 verso 2 al 4 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Verso 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El hecho de que David no sabía dónde estaba el hijo de su gran amigo Jonatán es señal clara de que Mefiboset se estaba escondiendo. Estaba escondido. David, el mejor amigo de su papá, no sabía dónde estaba el hijo de su mejor amigo. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Estaba escondido. Desde que la nodriza se lo llevó corriendo, huyendo apresuradamente por temor de que iban a matar al niño. Se fue huyendo, se le cayó, se quedó cojo y lo agarró y siguió corriendo. Le salvó la vida, pero quedó cojo. Es interesante notar que Lodebar dice: ¿ha quedado? Sí, queda uno, Mefiboset. Pero ¿sabes qué, David? Está cojo, está lisiado de los pies. Y David dice: ¿dónde está? Y él dice: está en Lodebar. Y es interesante que Lodebar significa lugar estéril.
Es decir, una tierra inapta para producir vida, inapta para el pastoreo, una tierra infértil, una tierra sin pasto. También significa eso. Mefiboset se fue a un lugar árido, feo, sin vida, inapta para producir vida, inapta para el pastoreo. Huyó lejos, a un lugar horrible. Mefiboset, lisiado, estaba viviendo lejos, viviendo como pobre, en un pueblo pobre, donde había esterilidad y no había vida vegetal. Ahora, Mefiboset era de linaje real, hijo de Jonatán, Jonatán, hijo del rey Saúl. Mefiboset podía reclamar el reino de Israel, podía reclamarlo. Yo soy nieto del rey Saúl, reclamo el reino. Y por eso el rey que subía mataba a toda la genealogía del antiguo rey. Pero David no hizo eso. Al contrario, David dijo: ¿ha quedado alguien de que yo tenga misericordia? Imagínate un rey Balín. ¿Ha quedado alguien que yo tenga misericordia? Háblenle a Siba, que era el de los brazos derechos de Saúl, porque Siba sí sabía. Siba, ¿ha quedado alguien? Quiero tener misericordia. Sí, Mefiboset, tráemelo. Pero David pensando acá, le voy a dar chicharrón. ¿Podía haber hecho eso con engaños? Quiero tener misericordia. Sí, queda Siba. ¿Dónde está? Dime dónde está. Allá en Lodebar, tráigamelo para acá. Y Mefiboset, después de tantos años escondido, sin identidad, sin dinero, sin padre, sin abuelo, sin nada, sin decir que era nieto del rey Saúl, escondido, de repente llegan a su casa soldados, tocan y dicen: el rey te llama. ¿Qué crees que sintió él? Terror y pavor. Ya me dieron cuello, ya me dieron agua, ya me dieron chicharrón, ya colgué las chanclas, porque allá no había ni tenis ni botas, ¿verdad? O sea, imagínate nomás, tú escondido, no quieres que nadie sepa quién eres tú. Pero llegan, a lo mejor se dejó la barba, o como hacen ahora, ¿verdad? Los políticos se pintan el pelo y se quieren transformar. Pues lo agarraron. El rey te habla. El rey te habla. Segunda de Samuel capítulo 9 versos 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿De dónde le trajo? De Lodebar, de un lugar horrible, de un lugar de pobres, ¿verdad? Le trajo a su presencia, al palacio, ante el rey. Verso 6, segundo de Samuel 9, 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Llegó y se postró. Y le dijo David. ¿Qué le dijo David? ¿Por qué crees que le dijo no tengas temor? Estaba temblando. Estaba aterrado. Mefiboset estaba aterrado. Creía: hasta aquí llegué. Me cacharon. Ya saben quién soy. Ya saben quién soy. Me agarraron. Está delante del rey. Y luego el rey, para confirmar, le dice: Alois, sí soy yo. Mefiboset, tu siervo. Y postrado. Y David lo ve y le dice: no tengas temor. Qué tremendo es eso, amado hermano. Qué tremendo y poderoso es eso. Que cuando tú sabes que ya te van a presentar a la huesuda, de repente se cambia completamente todo. Cambia completamente tu vida. Completamente tu vida. Y es lo que siempre Jesús dijo una y otra vez. Y en el Antiguo Testamento Dios ha dicho una y otra vez: no temas, no temas, no temas, no temas. No tengas temor.
¿Por qué dice Dios no tengas temor? Porque sabe que el ser humano tiene temor. ¿Por qué David le dijo a Mefiboset, no tengas temor? ¿Por qué crees? ¿Nomás para que se oiga bonito? No, porque Mefiboset estaba aterrado, asustado. Esperaba escuchar palabras de sentencia de muerte. Sin embargo, escucha palabras de consuelo. No tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. No nomás te perdono la vida, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo. Y no solamente te voy a perdonar la vida y te voy a dar todo lo que era de tu abuelo y de tu papá, sino que tú comerás siempre a mi mesa. Ve qué tremendo. Ve qué tremendo. Mefiboset ya no tenía identidad, estaba ocultando su verdadera identidad. Sin embargo, viene David y le regresa su identidad. Tú tienes que estar sentado, Mefiboset, a la mesa del rey, y te voy a tratar como uno de los hijos del rey. ¡Qué tremendo! Es lógico que Mefiboset estuviera aterrado, temblando. Cuando entró al palacio, llegan, tocan, el rey te habla y ay, nanita, todavía confundido, y cuando empieza a reaccionar ya está delante de David. Mefiboset, sí, no tengas temor, no tengas temor. Yo era bien compa de tu papá era mi amigo. Yo hice un pacto de hermanos, de amigos con tu papá y prometí cuidar a su linaje y te voy a cuidar. No te voy a dañar, te voy a regresar todo lo que era de tu papá. Y tú vas a comer conmigo en mi mesa como uno de mis hijos. Ve qué tremendo. Ve qué tremendo. Mefiboset no quería ser hallado, y menos por el rey. No tengas temor. David hizo misericordia con él por amor a Jonatán, su amigo. David mostró gracia para Mefiboset. Y en 4 ocasiones se lee en la escritura que este lisiado, perdón cómo voy a hablar, pero para que entendamos, ¿ok? Porque ahorita voy a aplicarlo. Este lisiado inútil, porque era inútil por su deficiencia física, ¿verdad? No lo podía poner David a que le ayude a sus trabajadores a cargar la carne o las verduras o algo, ¿verdad? No podía. Mefiboset iba a ser una carga para él. Iba a ser una carga, porque tenía que poner gente a que lo atendiera también, sus necesidades, lo que ocupara, ¿sí o no? Iba a ser una carga, porque estaba lisiado. Y en 4 ocasiones leemos en la escritura que David le dice: vas a comer conmigo a la mesa. Ve qué precioso. 2 Samuel capítulo 9 verso 7 dice: le dijo David, no tengas temor, haré contigo misericordia, tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás, ¿cuándo? Siempre a mi mesa. Verso 10: Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Verso 11: Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ve qué hermoso. Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y verso 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, que David lo quitó de una posición de miseria a una posición de privilegio. Le dio nueva identidad, le dio muchas cosas, pero Mefiboset seguía quedando lisiado, ¿verdad? Seguía estando lisiado.
Para que pueda haber misericordia, primero tiene que haber miseria. La palabra misericordia es una palabra compuesta y tienen que intervenir dos factores para que haya misericordia. Tiene que intervenir la miseria y tiene que intervenir la compasión. Miseria, compasión, misericordia. ¿Qué es misericordia? Sentir compasión. ¿Qué es misericordia? Sentir compasión por alguien que está en miseria. Cuando tú sientes compasión por alguien que está en una situación de miseria, eso es misericordia. Eso es misericordia. Miseria, estado digno de compasión por lo desgraciado, desdichado, miserable o pobre. La miseria mueve a compasión. Misericordia, virtud que nos hace tener compasión de los males ajenos. Virtud que nos impulsa a perdonar. Y en este pasaje que te acabo de leer, quiero aplicarlo ya. Por cuestión de tiempo lo vamos a aplicar ya. Ya vimos el pasaje de Mefiboset, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, ¿verdad? Que Jonatán fue hijo del rey Saúl, ¿verdad? Mueren en guerra, su papá Jonatán, su abuelo Saúl, y la vida de Mefiboset peligraba. Huye la familia real, la nodriza lo agarra, tenía 5 años, se le cae, queda lisiado, se lo lleva lejos, que nadie lo encuentre. David se recuerda el pacto, pregunta a Siba, siervo de Saúl: ¿ha quedado alguien? Sí, de los de Bar, tráigamelo para acá. Llega, no tengas miedo, y le restituye todo. Y vamos a la gracia de Dios. 1. En el pasado, Mefiboset había disfrutado de la comunión con su padre Jonatán, ¿sí o no? Su lugar favorito era en los brazos de papá. Tenía 5 años Mefiboset cuando su papá murió. 5 añitos. ¿Dónde crees que le gustaba a sus 5 añitos? En los brazos de papá, en los brazos de mamá. Estaba chiquito. Número 1. En el pasado Mefiboset había disfrutado de la comunión con su padre Jonatán. Lo mismo sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Habían disfrutado de la comunión con Dios, ¿sí o no? Habían disfrutado de la comunión con Dios. Dice la escritura que hablaban con Dios en el huerto. Dios se paseaba con ellos. Qué hermoso, amado hermano. Qué hermoso. 2. Cuando ocurrió la tragedia que murió Saúl y Jonatán, apareció el temor. Y Mefiboset tuvo que huir. La nodriza se lo llevó, se le cayó y todo lo demás. Cuando ocurrió la tragedia que murió Saúl y Jonatán, apareció el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó inválido para toda su vida, ¿sí o no? Ya lo leímos, ¿ok? Lo mismo sucedió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, la humanidad sufrió una caída que la dejó inválida por el resto de su vida. La humanidad cayó y quedó inválida por el resto de su vida. Entró el pecado y desde entonces apareció el temor, la inseguridad y el dolor. Antes de que Adán y Eva pecaran, no había sufrimiento, no había temor, no había dolor. Cuando entra el pecado y el hombre sufre una caída, entró el temor, entró la inseguridad, entró el dolor. El ser humano vive escondiéndose, huyendo de Dios. Hoy en día al mundo puedes hablarle de lo que quieras. Háblales de box y te escuchan, de fútbol y te escuchan, de fisiculturismo te escuchan, de nutrición te escuchan, de belleza te escuchan, de música te escuchan. Háblales de Jesús y se incomodan. Se incomodan. El ser humano vive huyendo de Dios todavía. No tienen identidad. No saben en realidad quién es. Somos creación de Dios, hijos de Dios. Pero sin embargo el ser humano, hijos de Dios los que aceptan a Jesús, claro, ¿verdad? Porque luego, no todos, hermano, ok. Pero somos creación de Dios. Amén. Sin embargo el ser humano vive sin identidad. No sabe en realidad quién es. Y sigue huyendo y escondiéndose de Dios.
cuando lo más sabio que podríamos hacer es venir a Jesús. La humanidad quedó inválida de por vida. El pecado dejó a la humanidad inválida de por vida. Y ya no podemos tener contacto con Dios en nuestras propias fuerzas, porque quedamos inválidos, separados, muertos espiritualmente. Génesis 3, 9 y 10 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecan, dice la escritura que viene Dios al huerto. Y cuando ellos escuchan que Dios les hablaba, dice que corrieron y se escondieron. Corrieron y se escondieron y se hicieron ¿qué? Delantales. No voy a meterme en eso porque es una enseñanza hermosísima esa, que tardaría de menos para hablarla superficialmente 1 hora que me dan chance, ¿verdad? Dan menos pues, pero una ocasión, ¿verdad? Pero no voy a hablar en detalle, pero es hermoso ese pasaje, que Dios viene y ¿qué hacen ellos? Se ponen delantales porque se ven desnudos y oyen a Dios y corren y se esconden. Y Dios viene, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Génesis 3, 9. Y en el 10 dice: y respondió Adán y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por favor, póngame Génesis 3, 9 y 10, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve temor y me escondí. ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿quién fue el que los buscó a ellos? ¿Ellos a Dios o Dios a ellos? Dios a ellos. Ellos que hicieron esconderse. Cuando el ser humano peca, cuando tú pecas, lo primero que haces, tu reacción de tu conciencia es que te escondes. Te escondes. Te escondes. Y no quieres ni venir a la iglesia. No quieres venir porque tu conciencia te acusa. Estás huyendo de Dios. Cuando tú pecas y empiezas a huir de Dios porque no vienes, es que no, es cuando más debes de venir. Y no tienes que andarle diciendo aquí a todos: hermanos, pequé. No, tienes que andar diciendo: ven y arrepiéntete con Dios y ponte a cuentas, pero cambia tu manera de vivir. ¿Sí me explico? Cuando el ser humano peca, repito rápidamente, cuando el ser humano peca, la reacción es huir de Dios. No quieren venir, quieren perder esta comunión con la fraternidad, con la iglesia, con los miembros, ¿verdad? Y huyen de Dios. Ahora, y Dios es el que los buscó. Lucas 19:10 lo dice también: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscarnos a nosotros, porque nosotros, aunque quisiéramos, no podíamos ir hacia Él porque no sabíamos cómo hacerle. Fue Él el que vino por nosotros, por amor, por su gracia. 3 y termino rápidamente. 3, el rey David, por el amor incondicional que le tenía a su amigo Jonatán, buscó a quien pudiera demostrarle gracia. ¿Ok? El rey David buscó a quien demostrarle gracia. De igual manera, Dios Padre, por su gran amor, le mostró a nosotros su gracia, su amor, al darnos a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, esto se lo saben de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Y Lucas 19:10, que ya lo dije, Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos buscó y te encontró, y por eso estás aquí. No es casualidad que tú estés aquí. Y si alguien aquí viene por primera, segunda, tercera vez, o tiene poquito viniendo, déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. No es casualidad. Luego lo entenderás. Como yo empecé a entender cómo Dios obró desde mi nacimiento hasta donde estoy ahorita. Cómo Dios fue obrando y hilvanando todo para que yo esté en este preciso momento aquí, este 13 de noviembre del año 2022. Gloria a Dios. Dios te llamó y por eso estás aquí. 4, el hombre lisiado no tenía nada propio. El hombre lisiado, Mefiboset, no tenía nada propio. No podía hacer nada y no merecía nada. Ni siquiera intentó hacer nada por ganarse el favor del rey David. Nosotros tampoco podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No tenemos nada propio, no podemos hacer nada. Estábamos en bancarrota. Lo único que podemos hacer es recibir el amor de Dios solo por gracia. Recibir el amor de Dios
por su gracia. Y a veces decimos, acepta a Cristo, recibe a Cristo. No, que Él nos reciba a nosotros. Tú y yo tenemos que venir a Él para ver si nos recibe. Pero Él da una promesa: todo el que a mí viene no le echo fuera. Todo el que viene a mí es porque mi Padre me lo dio, y el que a mí viene no lo echo fuera. Ve qué tremendo. Por eso te digo que no es casualidad que estés aquí. Si tú estás aquí es porque Dios el Padre te dio como regalo a su Hijo Jesús. Y tú que vienes a Jesús, Jesús no te echa fuera. Y cuando vamos aprendiendo todo eso, vemos cuál es el grande amor de Dios, su misericordia, su gracia. Me voy rápido. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, y todo lo demás hermoso, ¿verdad? Vers 5. El rey David restauró al inválido Mefiboset de su residencia de Lodebar, un lugar desierto, desolado, inseguro, a un lugar seguro donde encontró aceptación, compañerismo y una nueva vida. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios nos ha sacado del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos y luego puso cántico nuevo en nuestra boca. Dios nos dio nueva identidad, nos regresó nuestra identidad como hijos de Dios y nos dio una nueva posición en Cristo Jesús. 6, rápido. David adoptó a Mefiboset en la familia real y le brindó constante protección y provisión. David dijo: tú estarás conmigo a mi mesa y comerás como uno de los hijos del rey. Dios hizo lo mismo por ti y por mí. Nosotros también hemos sido aceptados como hijos de Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Efesios 1:5. En amor, Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. Jesucristo vino como hijo de Dios unigénito y regresó al Padre como hijo de Dios primogénito, para llevar a muchos hermanos a la patria celestial. Gloria a Dios. 7. La invalidez permanente de Mefiboset le recordaba que siempre dependería del rey. ¿Ok? Y aquí es donde te digo, el rey le dio nueva posición en su mesa, a comer con el rey, nueva ciudad, posesiones. Lo cambió completamente su vida, pero Mefiboset seguía estando lisiado. Y aquí es el punto importante, el 7. La invalidez permanente de Mefiboset le recordaba que siempre dependería del rey. Tú y yo dependemos de Dios siempre. Aunque hayamos venido a Cristo, le hayamos perdido perdón de todos nuestros pecados, nos haya lavado con la sangre preciosa, sigues cometiendo errores. Hace ratito me dijiste, yo te vi que levantaste la mano. Ahí está estamos lisiados todavía. Estamos en el proceso de restauración, ¿verdad? Dios nos está, y cada vez caminamos menos chueco, cada vez caminamos más derechito. Y eso nos recuerda que seguimos dependiendo de Dios. ¿Y cuál es nuestro lugar favorito? Los brazos de papá. Los brazos de papá. Y no me puse de acuerdo con Alois tampoco hoy. Ahora, de la misma manera, nosotros siempre dependeremos de Dios. No llegará jamás el día cuando un ser humano pueda pararse delante de Dios y decirle: Dios, no te necesito. Jamás. Jamás habrá un ser humano que pueda decir eso. Dios, no te necesito. Jamás. Siempre necesitaremos a Dios. Nuestro estado imperfecto nos recuerda día a día que estamos rodeados de debilidad y de pecado, y solo la gracia de Dios es la que nos sostiene y nos mantiene en pie. 8. Cuando Mefiboset se sentaba en la mesa del rey, era tratado como uno de los hijos de David, uno de los hijos del rey. Un día tú y yo estaremos sentados a la mesa de papá, ¿verdad? Y disfrutaremos como hijos del gran Dios todopoderoso, sentados a la mesa de papá. Todos estábamos lisiados, estábamos en quiebra, en bancarrota, no teníamos nada, pero Él nos amó, nos buscó, nos encontró. Aquí estamos y nos llevará a su patria celestial. 9. La misericordia de David hacia Mefiboset se basaba en el pacto entre David y Jonatán. La misericordia de Dios contigo y conmigo se basa en el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre del nuevo pacto que dice que si vienes a Cristo, Él perdona tus pecados con su sangre preciosa y nos mete a la patria celestial. 10 y termino. Mefiboset no tenía mérito alguno. Mefiboset no tenía mérito alguno. No servía mucho. Era un inválido. Más bien era una carga. No servía, era una carga. No fueron sus atributos, capacidad física o intelectual por las cuales el rey David lo buscó y lo trajo. Fue
su amor y su misericordia. Con nosotros pasó lo mismo. Con nosotros pasó lo mismo. Estábamos en el mundo. Tú sabes cómo veniste a Cristo. Todo hecho una piltrafa. Y algunos todavía estamos medios apiltrafiados. Pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Amén. No te desanimes, amado hermano. Dios te ama y sigue trabajando contigo y conmigo. Nunca piense tu mente: Dios ya no me quiere porque la regué. No, Dios te ama. Dios te ama. Quita todo pensamiento de depresión, de desánimo. No estás solo. No estás solo. Aunque estés aquí rodeado de 100, 200, 300 personas alabando a Dios y te sientas solo, no estás solo. Dios está contigo. Y tú puedes decir: yo y Dios somos mayoría. Yo y Dios somos mayoría. Nosotros nos pasó lo mismo. Estábamos lisiados por el pecado, pobres, débiles, impotentes, incapaces, en bancarrota. No teníamos nada para Dios. Sin embargo, Dios, por su pacto de amor en su sangre preciosa, el nuevo pacto, nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos rescató, nos perdonó y nos llevará con Él. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. No fue por nuestros atributos o capacidades, sino por su misericordia. Cuando estábamos perdidos. Y ya terminé con un pasaje, 1 Corintios capítulo 1 verso 26, 28 y 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, no son muchos poderosos, ni no son muchos de ustedes nobles. No eres ni sabio, ni poderoso, ni noble ricachón, sino que lo necio del mundo, fíjate qué feo, pero es la verdad. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios, verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Por amor, por gracia. Por gracia. Y terminé. Solamente defino gracia, misericordia. Ya lo he dicho varias veces, pero está tan hermoso que lo quiero decir otra vez. La misericordia es diferente a la gracia. La misericordia nos libra del infierno. La gracia nos mete al cielo. Por la misericordia de Dios no iré al infierno, que sí merezco. Por la gracia de Dios iré al cielo, que no merezco. Ese es nuestro Dios, hermoso, amoroso, precioso. Dios les bendiga. Dios les bendiga.